Entonces, bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy y estamos en el capítulo 9, la aceptación de la expiación, y es el epígrafe 1, la aceptación de la realidad. Entonces, la aceptación de la expiación es aceptar eh, Sí, que hay algo que deshacer, ¿ok? ves, Hola, dime. tu foto está muy bonita. Ay, señor. No me había dado cuenta que estoy en uno, en otro, en otro. Ok, entonces Ok, damos inicio entonces a la clase y vamos a estudiar de nuevo la aceptación de la expiación. Para esto necesitamos entender qué es expiar, ¿verdad? ¿Qué es la expiación? Y yo creo que esto ya lo habíamos explicado la semana pasada, de qué es la expiación, y la expiación con E minúscula es pagar por los pecados y la expiación con E mayúscula es deshacer el error. ¿Cuál es el error que vamos a deshacer? Lo que hemos creído ser. Ese es un error, porque hemos creído ser pequeños, ser limitados, cuando la realidad es que somos lo que Dios creó. ¿Ok? Entonces, esto es lo que somos. Esta es la realidad. Ahora, recuerden la pregunta en todo momento cuando cuando el ego está en la mente, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué es verdad para ti? ¿Qué es verdad para ti? O sea, realmente tú crees ser. Mm, Así, porque de tomo al final el cuerpo ya saben que está mal hecho siempre, ¿verdad? Ustedes entienden. Bueno, entonces, ¿qué es verdad para ti? ¿Qué es la realidad para ti? Esa es la gran pregunta y es la pregunta que al final nos va a responder todo. ¿Qué es verdad para ti? Y esto sería igual que es la realidad para ti. Ok. Entonces, acá está la gran pregunta que pues yo espero que para poder nosotros aceptar que esta es nuestra realidad, la extensión del Padre, que somos su santo Hijo, para poder llegar acá, yo antes debo aceptar algo y que la verdad, el que 99% del día para mí es esto. Entonces, más que responder que nosotros teóricamente sabemos que esta es la realidad, que la realidad es la extensión del Padre, el Hijo, y esta unión es Dios, es el cielo, es todo esto. Pero, pues eso lo sabemos en teoría. Pero en la práctica, ¿qué es lo que es verdad para ti? ¿Qué es lo que es realidad para ti? Es esto, definitivamente. Si no fuera esto, no estuviéramos aquí tratando de cambiar nuestra percepción. Entonces, ante todo, debemos contestar estas preguntas con honestidad, ¿verdad? Con honestidad. Entonces, estamos en que la realidad hasta hoy para nosotros y el 99% del día sigue siendo el cuerpo, sigue siendo la forma, sigue siendo el espacio, el tiempo. Eso es lo que ha sido pues la realidad para nosotros. Yo tengo que saber dónde estoy para darme cuenta hacia dónde voy. Porque lo que hacemos es autoengañarnos, sí, yo sé que yo soy esta totalidad del Padre y el Hijo, sí, pero eso es bla, 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 bla. O sea, ya de verdad no te enojas, ya de verdad no te preocupas, ya de verdad estás completamente en paz, porque eso es como vive o se experimenta un cuerpo sabiendo que no es un cuerpo.
Entonces, es importante saber dónde estamos y definitivamente, lamentablemente, o pues ni lamentable, porque pues al final no es algo que perjudique en lo absoluto, pero estamos acá. Entonces, ¿qué es lo que se va a corregir? Vamos a corregir el error. Expiar es corregir el error. Es corregir el error. ¿Qué es el error? El error es igual a pecado. El error es igual al ajuste. El error es igual a una falta de amor. ¿Ok? Entonces, esto es lo que se va a corregir. Entonces, ¿qué es aceptar la expiación? Se llama el capítulo, es aceptar que voy a corregir mi percepción con respecto a lo que yo creo ser, que he creído ser limitada, y entonces voy a corregir a ir a una identidad total, absoluta, que es la del Hijo de Dios. Y de esa, vamos a comenzar con el primer epígrafe, y dice la aceptación de la realidad. Para poder yo aceptar esto, antes tengo que experimentar esto y abrirme a la posibilidad, ok, de que esto es un sueño. ¿Ok? Entonces, acá es donde comienza todo. Acá es donde comienza todo el proceso. Y es ese instante en el que decimos, tiene que haber otra manera. Digamos, un sinónimo de tiene que haber otra manera es que esto no puede ser verdad. Esto realmente no puede estar pasando. Entonces me abro a otra posibilidad y la posibilidad que hay detrás es que esto puede ser un sueño. No lo tengo claro, no lo entiendo, no sé cómo, no lo alcanzo a comprender en su totalidad, pero me abro a la posibilidad de que sea así. Entonces vamos a ver el primer epígrafe que dice la aceptación de la realidad, tener miedo de la voluntad de Dios, es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás ha podido concebir. Ok, para empezar, yo creo que esto es una clase de honestidad. Pueden bajarle volumen, por favor. Cerrar la puerta, Paulo, por favor. Entonces, tener miedo, estamos en una clase, digamos ahora, de honestidad. Entonces, ahora vamos a ver. Nosotros hemos creído que el ser cuerpos forma parte de la voluntad de Dios, que el castigo forma parte de la voluntad de Dios. Y entonces me vas a decir, sí, Les, pero yo ya aprendí que eso no es la voluntad de Dios. Y ahora yo te pregunto, ¿estás sufriendo? ¿Te enojas? ¿Te preocupas? Entonces todavía estás creyendo que la voluntad de Dios para ti es el castigo. Entonces no nos vamos a autoengañar, sino que tenemos que saber dónde estamos parados. Entonces, en alguna medida, aunque nuestra mente ya comenzó a corregirse, en nuestra mente todavía está la sensación de que tengo que pagar por los pecados, de que el dolor, el sufrimiento, la angustia forma parte del plan de Dios para la salvación o forma parte de su voluntad. Y pues todavía, por ejemplo, me encuentro un señor en la calle que no tiene casa y todavía creo que él está pagando por algo que hizo. O le va mal a una persona y todavía creo que está pagando por algo que hizo. Entonces todavía creo que la voluntad de Dios es, dentro de la voluntad de Dios está contemplado el sufrimiento. Debemos ser completamente honestos. Si esto lo tuviésemos completamente claro, entonces yo ya no experimentaría dolor ni sufrimiento en absoluto.
Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza. Ok, entonces, esto es la realidad. Y esto, esta totalidad, esta realidad, el ser uno, la unificación de la mente, es una amenaza para este pequeño personaje. Porque acá hay algo que se da y es una confianza absoluta. Acá se da una confianza absoluta. Y este pequeño personaje tiene miedo de experimentar una confianza absoluta hacia el otro. O sea, esa confianza, ese amor, esa entrega que se da acá es una amenaza para este. Se siente en peligro. Nadie queremos un amor en el que nos podamos entregar plenamente. Siempre tiene, a mí me da seguridad poner restricciones, a mí me da seguridad poner límites y todo eso. Entonces dice, para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. Así es. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Entonces, para empezar, como les decía, vamos a aceptar que en alguna medida sí, todavía la creencia de que la voluntad dentro del plan de Dios para la salvación, el sufrir, es una posibilidad, aún forma parte de mi mente. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de que el Padre se extendió a sí mismo para ser a su Hijo, y entonces, si toda esta voluntad es una, la del Padre y la del Hijo es la misma, entonces si estás teniendo miedo de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es el amor total, el amor completo, la confianza plena, entonces estás teniendo miedo de ti mismo. Y entonces, permítanme que voy a cerrar acá, porque me está haciendo, uy. Dice que no se puede minimizar. ¿Cómo hago aquí? Ah, ok. Ok. Bueno. Ay, no. No se puede minimizar Zoom durante la grabación de esta reunión. Ok. Bueno. Vamos a seguir. Entonces, dice, lo que parece, entonces estamos teniendo miedo de nuestra propia voluntad, ¿verdad? Porque la misma voluntad, estamos hablando de ti, hijo de Dios. Te tienes miedo a ti mismo, de esa totalidad. En un estado, dice, lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. Entonces, el temor a Dios es uno de los obstáculos que no nos permiten estar en paz. Entonces, vean lo ilógico y el sinsentido de temernos a nosotros mismos, a experimentarnos como el ser que Dios creó. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Entonces, esto es importante y pues especialmente nosotros que venimos de una religión en la que el temor a Dios ha sido fundamental. O sea, es como dentro de toda religión cristiana hay como unas ideas muy arraigadas acerca del temor a Dios. Pero debemos entender que el amor y el temor, o el amor y el miedo, no pueden coexistir. Entonces, ¿cómo le vas a tener temor a Dios? El amor, pero esto es como Dios es todo amor, pero también es fuego consumidor. O sea, como que, o sea, o es amor, o es miedo o es fuego consumidor, o es que yo no entiendo qué es amor
¿Y qué es el fuego consumidor? Aquí sucede algo, pero estas dos cosas no me las pongas a la par, porque no pueden coexistir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando acá viene otra pregunta, pues que tenemos que contestar honestamente y es, ¿estás teniendo temor a Dios? ¿Todavía crees que dentro de su voluntad está que tú sufras? Esas son las grandes preguntas que nos tenemos que contestar y el tema es que tengo que darme cuenta que todavía tengo un profundo temor a experimentar la totalidad. Todavía es ese punto, yo no sé si ustedes lo viven, depende pues del entrenamiento, en qué nivel esté, pero llega un punto en el que tú sabes que te tienes que lanzar, pero no puedes. O sea, es como que estás en la orilla del precipicio, pero no podés caer en el precipicio. Yo recuerdo cuando estaba en ese punto que yo sabía que me tenía que lanzar, pero no podía hacerlo. No me atrevía. Entonces yo le decía al maestro, empújame, porque yo no voy a poder. Por favor, empújame. Entonces, si yo todavía siento temor, entonces ahí no puede haber amor y tampoco puede haber un aprendizaje verdadero. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Entonces, para empezar, tengo yo que reconocer que me da miedo la totalidad, que me da miedo amar sin límites, que me da miedo confiar en mis hermanos sin una sola restricción, sin una sola, sin una sola condición. O sea, imagínense, está el otro y amarlo plenamente, pero te va a traicionar, pero te va a hacer esto, te va a hacer el otro, y vos decir, estoy aquí para amar. No queremos hacer eso. No está, al parecer creemos a veces que estamos listos, pero llega un punto en el que llega, como decía Rosa María, un pinche tirano con el que con todo sí, pero con vos no estoy dispuesta. A vos sí te voy a poner límites. Entonces, el tema es que tenemos que mirar que tenemos miedo de nuestra propia totalidad. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso exista es precisamente porque no sabes lo que eres. Entonces, seguimos con la honestidad y es el tema de que pues ya sabemos que cuando comenzamos a hacer un curso de milagros, los grandes autoengaños son ya desperté, ya estoy despierta, ya sé que el mundo no existe, ya sé que no soy cuerpo. Sí lo sabes en teoría, pero en la práctica, o sea, a mí el día que me digas, mira, yo ya no me enojo, yo ya no me preocupo, entonces voy a entender que en realidad ya sabes que esto es un sueño. Pero si todavía en ti hay un ápice de molestia, es que todavía tenemos algo que corregir en la mente. ¿Ok? Dice, si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? Es hermoso el no sé. Ya saben que el no sé es como un momentum en la mente en el que yo permito al espíritu que sea él quien me dé una respuesta. Pero yo tengo que mirar que tengo miedo de confiar plenamente. Aceptar la realidad es aceptar el amor de Dios y es aceptar, digamos, la mirada de Cristo, es aceptar la visión, es aceptar la confianza plena y no estamos todavía dispuestos a eso. Tengo miedo de entregarme plenamente a mi hermano. A través de mi hermano es donde yo voy a conocer el cielo. Entonces, pero te dice,
tú no sabes, primero hay que aceptar que tengo miedo de mí mismo, de esa realidad total. Y segundo, dice, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? O sea, ya aceptamos, sí tengo miedo, y ahora el maestro te pregunta, pero ¿por qué tenés miedo? O sea, ¿por qué estás tan seguro de que confiar plenamente en tu hermano es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues, que estás juzgando algo de lo que no tienes el menor conocimiento. Ay, qué bello esto. Qué hermoso saber que no tengo el menor conocimiento de lo que en realidad soy. Y en el instante en el que acepto que no sé, es donde acepto la respuesta del espíritu. Es cuando acepto digamos, su perspectiva. Ha surgido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. Y acá viene el protagonista, nuestro hermoso Espíritu Santo. Yo les decía que llega un punto en todo este proceso de entrenamiento en el que tengo mucho miedo de que yo ya sé que hay como un paso que tengo que dar, pero no me atrevo. Tengo miedo de verdad de entregarme plenamente. Y todos cuando estamos comprometidos completamente con un curso de milagros, llegamos a este punto. Y es ese punto del precipicio. Que sabes que ya estás en el precipicio y que ya solo te falta lanzarte en una confianza plena, y es ahí donde aparece el Espíritu Santo. Y es ahí el momento en el que te vas a dar cuenta que tú no puedes. Es hermoso ese momento, porque ese momento deshabilita por completo tu personaje. Hemos hecho un curso de milagros creyendo que el personaje en algún momento va a tomar la decisión de decidirse por el Espíritu Santo. Hemos hecho un curso de milagros creyendo que el personaje es el que decide. Pero cuando llegamos a ese punto, a ese como filo, imagínense una montaña altísima, altísima, con un precipicio enorme, y todavía el personaje logró llegar ahí, pero hay un punto que el personaje no puede hacer nada. Ahí es donde muere de pánico, y es ahí donde deshabilitas por completo al personaje, y es donde yo les digo que llegué a ese punto en el que le decía al maestro, no lo voy a hacer, no me atrevo, me muero de pánico. Sé que falta algo, sé que falta un paso, pero no me atrevo, tengo muchísimo miedo. Y le decía, empújame tú, Señor, porque yo no puedo. Y es ahí donde vas a comenzar a volar. Pero mientras tú todavía creas que eres tú el que toma las decisiones, que es tu personaje el que va a decidir de nuevo, que es el personaje, no, el personaje no puede hacer nada, va a elegirlo de nuevo conscientemente una vez, pero después cuando esté enojado va a volver a equivocarse, va a volver a caer en el conflicto. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. ¿Ok? Y es acá el momento en el que estás en un conflicto, estás en un caos, y está ahí el maestro, o el maestro Jesús, o el Espíritu Santo, que al final pues es lo mismo, recordándote que no deseas eso, que ya lo que deseas es la paz de Dios. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena,
está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Y acá está hablando de tu voluntad, hijo de Dios, no tu voluntad, personaje. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Esto es importantísimo cuando nosotros hacemos una entrega. Nosotros hacemos entregas y entregamos todo. Entrego a la expiación esto, pero si yo no tengo el contraste del Espíritu Santo, que es el que yo estoy entregando, ¿saben por qué entrego? Porque sé que esto no es la voluntad de Dios. Si eso yo no lo tengo trabajado y si eso no lo tengo entrenado en mi mente, por gusto vas a entregar y vas a entregar y vas a entregar, pero todavía crees que el conflicto forma parte de la voluntad de Dios y te va a seguir llegando conflicto. La función del Espíritu Santo es separar lo verdadero de lo falso. Por lo tanto, el trabajo del Espíritu Santo, les digo yo, el entrenamiento mental o cuando tú avanzas, es que tú ya no vas a ver a Juan, a Pedro, ya no vas a ver una situación acá, una situación allá. Lo que vas a ver es sistemas. Allá en Juan se está manifestando el sistema de pensamiento del ego. En Pedro se está manifestando el sistema de pensamiento del Espíritu Santo. Yo ya no veo personas. Yo lo que veo va a ser a los sistemas manifestándose. Ese ya es el Espíritu Santo utilizando mi mente. Ya es mi mente al servicio del amor. Entonces, es ahí donde yo, cuando ya veo al sistema, por ejemplo, veo a Claudia peleándose con su esposo o gritándole a su hijo, entonces yo ya no la voy a juzgar a ella. Yo lo que voy a reconocer es al sistema de pensamiento del ego manifestándose en Claudia y voy a poder reconocer que eso no es la voluntad de Dios. Pero mientras yo crea que es Claudia, no puedo entender la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y por lo tanto, Él es tu realidad. Y esto me encanta porque recuerdan que todo el proceso, en todo el proceso de hacer un curso de milagros, pues nos encariñamos tanto con el Espíritu Santo y le tomamos tanto cariño y pasamos en la mañana, en la tarde, en la noche, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, pero todavía hay una sensación de que el Espíritu Santo es como una entidad o es como algo externo a nosotros, pero llega un momento en el que te enteras que es tu realidad el Espíritu Santo y que lo que no forma parte de ti es tu personaje. Ese momento es completamente hermoso cuando te das cuenta, porque todo el tiempo ha sido el personaje tu realidad, pero va a haber un instante en el que te des cuenta que ay, esto era mi realidad y lo que no era mi realidad era el pequeño personaje tontito. Entonces, vean esto, el Espíritu Santo es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de esta hasta ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. Ok, el Espíritu Santo lo único que ve es santidad. Lo único que el Espíritu Santo ve es santidad, eternidad, verdad, dicha,
júbilo, júbilo, gloria, etcétera. Todos los atributos del Padre. El Espíritu Santo no ve lo demás, él puede verlo, pero lo cataloga como inexistente, como falso. Entonces, te dice que es subrayado en muchas ocasiones, nos dice el Maestro Jesús, que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada. Y esto es lo que el ego te hace creer. Porque en ese punto, en el del precipicio, cuando yo ya estoy o me tiro o me quedo, lo que sentimos es que nos vamos a morir, que vamos a perder el cuerpo. Lo que sentimos es voy a perder mi relación. Lo que sentimos es, eso es lo que nosotros sentimos si yo me entrego plenamente al Espíritu, si yo me entrego plenamente al amor, si yo me entrego plenamente a la misión de llevar el mensaje al mundo de que soy amada. Entonces, ¿cuál es la sensación que nos da? Que voy a perder algo. Voy a perder mi imagen. Voy a perder mi profesión. Todo eso por lo que el ego trabajó en el avatar, por lo que se esforzó, aparentemente se pone en peligro. Ese es el gran miedo que tenemos. Perder a ese pequeño personaje al que le hemos invertido mucho tiempo. Dice, pero si te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad, el Espíritu Santo tiene que recordarte que esa no es la voluntad de Dios porque no es la tuya. Entonces, ¿qué pasa cuando tú decides que esta sea tu realidad? Y lo vamos a poner en minúscula, ¿verdad? Para saber que es una realidad entre comillas, o es una realidad de mentiras. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esta está siendo tu realidad? Sacrificas esta. Porque o es esta tu realidad o es esta, pero no pueden coexistir las dos realidades. Por eso es importante que yo honestamente diga que estoy acá y que no esté en el autoengaño de no, yo ya soy, yo ya lo entendí y es hermoso que ya tengamos la teoría. Pero en la práctica todavía falta corregir el error. Debemos permitirle al Espíritu Santo que lo haga. Entonces, cuando yo me decido por esta realidad, sacrifico o crucifico al Hijo de Dios. Crucifico toda esta verdad. Entonces dice el maestro que, no me acuerdo, pero dice, unas ganas de asesinar. Tu enojo creo que son unas profundas ganas de asesinar o sostener la separación, no me acuerdo. Bueno, la idea es que no está hablando de asesinar porque me vas a decir, pero yo asesinar, no. Claro que no, no está hablando de que vos vas a asesinar. Se trata de que tienes un profundo empeño en ser pequeño y en asesinar a la totalidad del estado de ser. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación porque la salvación es comunicación. Ok, ya sabemos que cuando el maestro habla de salvación te está hablando de felicidad. Lo vamos a leer así, con la palabra felicidad para entender esta frasecita. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la felicidad, porque la felicidad es comunicación. Y comunicación, ¿qué es? Esto lo estudiamos la semana pasada. Comunicación es igual a, bueno, lo voy a poner abajo porque no me cabe ahí. Común, unión. Todos los problemas que vos tenés en el trabajo, con tu pareja, con tus hijos, permítanme. Hijos, llámale a tu mamá que te venga a traer, hijita, porque no me puedo concentrar con ustedes, por favor. Ya que vengan a traer a la Fer, porque ustedes no se están calladitos.
Ah, pues entonces cuelga esa llamada, por favor. Perdón. Ok. Bueno, entonces vamos a ver, dice. Ok, estaba acá. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. Todos los problemas que tú tienes en la casa, con tu pareja, con tus hijos, es un problema de comunicación siempre. Ya sabemos que de la comunicación podemos sacar toda una clase, que pues fue la entrevista pasada con Marta, que pues yo los invito a que vayan y a que la vean para poder comprender la importancia de la comunicación, pero vista desde la común unión y vista no desde una comunicación entre cuerpos, porque entre cuerpos la comunicación es imposible. Los cuerpos no se pueden comunicar. La comunicación solamente se da a nivel de la mente, en el nivel del pensamiento. Por lo tanto, comunicarme con el otro es darle la bienvenida en mi mente. Pero ¿qué es lo que haces cuando recordás a tu suegra? Le tiras la puerta y vieja acá, vieja allá, el otro. O sea, ahí es donde se da la comunicación o donde cierras la comunicación. Después decir, no, es que la señora no me quiere, esta señora no me quiere a mí. ¿Cómo yo le cuido al hijo y ajá, pero ¿qué pensás de ella? Le estás dando la bienvenida en tu mente cuando la piensas, ¿o no? Y comencemos a aplicar este nivel de comunicación. La entrevista se llama Un nuevo código de comunicación. Es que es tan importante que veamos el poder de comunicarnos a través de los pensamientos. Entonces, si tu mente no estuviera dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. Ok, la voluntad. ¿Qué es la voluntad? El deseo de Dios para ti. Eso es la voluntad. ¿Cuál es el deseo que crees que Dios tiene para ti? Y la voluntad y entender que Dios solo tiene un deseo para ti y es que su hijo, fíjense bien, su hijo, no Pedro, no Juan, no Edith, no Jesús, no Claudia, no Ceci, no, aquí no estamos hablando de ustedes o de nosotros o como entidades separadas. Estamos hablando de que el padre tiene un deseo para su hijo, pero bueno, claro, para pero especialmente para la totalidad de su hijo. Y es que esté completamente en paz eternamente. Y yo les digo, este es el switch para que toda su vida funcione y para que todo se arregle. ¿Ustedes quieren que su vida comience a funcionar y que todo se arregle así? No acepten nada más que la voluntad del Padre, porque tu realidad es el deseo de Dios. Es la voluntad del Padre, ¿ok? Acá es como esto aquí. Ya no sé cómo poner esto acá. Bueno, vamos a ver si me... Ay, no, negro, no. Ok. Vamos a ver. Tu realidad es la voluntad. Tu realidad es la voluntad del Padre, o sea, el deseo de Dios para ti. Tú, ¿de qué naciste vos? De la voluntad de Dios, del deseo de Dios. Dios
te creó en un completo júbilo, en una completa dicha. Él imagínense esa emoción de crear a su hijo y de hacerlo eternamente uno con él, de hacerlo perfecto, de hacerlo eterno, de hacerlo inmaculado, de hacer todo esto en su hijo. Ese es el deseo de Dios para su hijo. ¿Por qué te pasan cosas malas? Porque todavía crees que la voluntad de Dios para ti incluye el dolor. El día que tengas certeza de que eso no es la voluntad de Dios para ti ni para su hijo, entonces todo se va a empezar a acomodar. Y vas a comenzar a vivir acorde a la voluntad de Dios para ti. Porque ahora vives acorde a la voluntad de Dios para ti, claro, pero del Dios ¿verdad? Que ya sabemos que pues Él tiene su propia versión de Dios. Como no se queda atrás. Entonces el ego tiene su propia versión de lo que es Dios. Entonces Él también creó un Dios con una voluntad. Y esta voluntad incluye el sufrimiento. Si hasta hoy tu Dios, el Dios en el que has creído, ha incluido que tú o alguno de tus hermanos sufra, entonces es este Dios al que hemos venerado. ¿Por qué? Porque es a este Dios al que le tenemos miedo. ¿Sentís miedo de la voluntad de Dios? Claro, entonces tenemos que cambiar el concepto que tenemos de Dios, porque hemos creído que es esto, cuando Dios en realidad es la unión del Padre y el Hijo. Esto es Dios. Esto es Dios. Y aquí su voluntad es que tú estés en paz eternamente, pero tú y tus hermanos. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, pero estamos hablando de la comunicación y dice, es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Ok. La manera de comunicarme con Dios es aceptando su voluntad para mí. Cuando yo estoy completamente, y ustedes se van a dar cuenta de ese momento en el que aceptemos la voluntad del Padre para nosotros, nos sentimos uno con Él. Me siento parte de Él. Acepto, Padre, esto no es tu voluntad. Yo conozco tu voluntad, Señor. Y eso lo voy a experimentar en el momento en el que haya una pequeña alteración en mi mundo. ¿Cuándo vos te das cuenta que eso no es la voluntad de Dios? Cuando ya tenés 3 días de depresión, o cuando ya hiciste el ataque de ira, o cuando ya ofendiste a 5, o cuando ya te hartaste de todo lo del trabajo. ¿En qué momento es cuando te das cuenta que eso no es la voluntad de Dios para ti? Esto es un entrenamiento en el que lo que estamos aprendiendo es a darnos cuenta que no podemos permitir una pequeña alteración de algo que no sea amor en tu vida. ¿Por qué creen que los repasos son tan intensos? Por ejemplo, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Por 10 días decimos, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios cada media hora. Por 10 días, durante todo el día, cada media hora. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y se van a dar cuenta que en ese proceso de hacer esas lecciones, en automático surge esa frase cuando tengo una alteración.
Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Entonces, en los repasos hay una intensidad de no permitir al ego que se exprese, o sea, agarrarlo desde que comienza acá, porque pues, obviamente si estamos en un nivel así, hay un punto en el que comienza la alteración del enojo, de la tristeza, del sufrimiento, de la angustia a elevarse. ¿Y qué pasa? Parece ser que todo este proceso de elevación pasa como desapercibida. Y yo me entero cuando yo ya perdí los estribos. Entonces el entrenamiento mental es para que tú percibas la pequeña alteración y ahí mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Regreso. Y ahí a la otra media hora si pasa, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y quizá va a haber un momento en el que suba un poquito, pero no va a llegar al punto extremo, sino que acá me voy a quedar, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y entonces después, antes de que llegue la alteración, mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y eso te va a mantener en un estado de paz y de quietud. Por eso son tan importantes estas lecciones que son de cada media hora y los repasos, ¿ok? Porque ahí es donde yo acepto la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que está albergando tu mente, por ejemplo, en esas lecciones? ¿A un ídolo? Generalmente. Porque si tu realidad es la del personaje, entonces lo que está entronado en la mente es un ídolo. ¿Qué es lo que estás albergando en tu mente? El ídolo de la enfermedad, el ídolo del cuerpo, el ídolo de mi pareja. ¿Qué es lo que estás albergando en tu mente? Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Ok, entonces una mente dividida es la mente que cree ser un cuerpo. Y eso pues ya lo explicamos ahí, que entre cuerpos no hay manera de comunicarse. Al hacer esto pierde la capacidad de comunicarse porque una comunicación confusa sencillamente no tiene sentido. La comunicación es un atributo del Padre. El Padre tiene tres atributos: se extiende, se comunica y crea. Son los tres regalos del Padre. Se extiende, comunica y crea. Son los regalos de Dios a su Hijo. Y esto tiene un fundamento que es íntegro. Por lo tanto, la comunicación solamente se puede dar cuando la mente está siendo una. Pero cuando la mente cree ser dos, no hay comunicación. Lo que hay es conflicto. Y a ese conflicto, ya saben que el ego, pues vamos a debatir. Y aparentemente los debates es comunicación. Porque él crea sus propias versiones de comunicación. Ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirás. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. Este Dios, a este es al que le estamos pidiendo, ay, yo quiero arreglar mis problemas en mi trabajo, yo quiero, Señor, arreglar los problemas de la familia, yo quiero, acá es donde estamos pidiendo a un Dios que no nos va a dar nada. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. Entonces, tú la única manera en que te puedes sentir a salvo, acogido, amado, cuidado, honrado, es cuando reconozcas que esta es tu realidad. Tu voluntad es tu salvación, o sea, tu felicidad. Tú no vas a ser feliz hasta que no unifiques el deseo de Dios para ti, hasta que no se dé esa conciencia de que la voluntad del Padre hacia ti es una sola. O sea, eso antes, si vos todavía crees que hay otra voluntad,
no vas a lograr la felicidad, porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Bueno, definitivamente cuando yo acepto un conflicto en mi vida, por ejemplo, un problema de dinero, un problema de relaciones, un problema de pareja, un problema, eso aparentemente, la voluntad del padre es que su hijo esté en paz. Si no está en paz y yo estoy experimentando conflicto, es que ese conflicto es más fuerte que la voluntad de Dios. O sea, es algo que te da risa. ¿Cómo la idea de que yo estoy en conflicto va a ser más poderosa que la voluntad que Dios designó hacia su hijo? Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo, ¿verdad? Porque Dios no existe. Y la segunda, al mártir. Ay, sí. Porque si Dios quiere que, según tú, la voluntad de Dios es que sufras, te vas a volver el sufrido. Y parece ser que los que sufren, Dios los honra. Claro, el Dios del ego. Que cree que Dios exige sacrificios. Así es. Cualquiera de esas dos conclusiones de mentes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que no deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Ok, ¿cuáles son las peticiones que tú tienes para Dios? Eso es importante mirarlo. ¿Cuál es la manera, o sea, qué le estás pidiendo a Dios? Que el otro cambie, que venga y me busque, que me conteste, que me vea, que me atienda. Esas son peticiones normales de este pequeño personaje. Son la oración típica religiosa. Padre, dame para comer. Padre, quiero, todo enfocado en el cuerpo. Que esta persona regrese o que esta persona ya se vaya. Gracias, Padre, por la comida. Gracias, o sea, todo enfocado en el pequeño personaje. Tú no eres ese pequeño personaje y tu petición, tu oración debe cambiar a tu verdadera identidad. Entonces, tu oración debe ser, Padre, hoy reclamo la paz que me pertenece. Porque ¿qué es lo que el Padre te puede dar? El Padre, al Padre no le interesa tu relación con Juan, con Pedro, si Él sabe que eso forma parte del sueño. Él necesita que el Hijo de Dios recuerde lo que el Padre le dio. Entonces, las únicas peticiones que el Padre puede escuchar de su Hijo es cuando le pida lo que Él le dio. Entonces, nuestras peticiones deben ser, Padre, hoy quiero experimentar tu santidad. Padre, hoy quiero experimentar lo eterno. Padre, que solo recuerde hoy la verdad. Padre, lo único que me pertenece es la dicha y la paz. Padre, gracias por el júbilo de sentirme tu hijo. Esas son las oraciones del Hijo de Dios, cuando yo me siento un representante del Hijo de Dios. Pero tus oraciones de, ay Señor, que me alcance el dinero, Señor, que me aumenten el sueldo, Señor, esas son peticiones a este Dios. Y este Dios no te das cuenta que vos pedís trabajo o que pedís que lleguen clientes a tu negocio y no llegan.
o que estás pidiendo que te compren el producto y no te lo compran. No te has dado cuenta que este no contesta. O sea, que no sé, cuando yo caí en la cuenta y decía, Dios santo, claro, por eso nunca contestaba mis peticiones. Pagando el gran montón en mi consultorio sin un solo cliente, sin un solo paciente. Desesperada. ¿Y cuál era mi petición? Ay, Señor, que hoy venga alguien. Ay, Señor, que encuentre a las personas. No, comencemos a pedir como el Hijo de Dios que somos, a reclamar nuestra herencia y decir, Padre, hoy quiero ver la verdad. Enséñame por qué estoy aquí. Enséñame para qué estudié esto. Enséñame por qué formo parte de esta empresa. Porque para vender no es. Para dar consulta no es. Es para reconocer la santidad, la eternidad, la verdad, la dicha, el júbilo y la gloria de tus hermanos. Pero mientras tú todavía crees que sos vendedora, todavía crees que sos doctora, todavía crees que sos profesora, estamos acá. Debemos tomar la identidad del Hijo de Dios, representarle y hablarle a Dios como el Hijo de Dios que somos. Hoy, Padre, reclamo lo que me pertenece. Entonces, cuando le pidas al dador universal lo que no quieres, claro, lo que no quieres porque estás pidiendo pequeñez. Le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Estás pidiendo cosas del sueño. ¿Y cómo te van a dar cosas del sueño si el Padre solo da verdad y eternidad? Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descreídos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, o sea, cuando tú decidas reconocer como esto tu identidad y reconozcas que la voluntad del Padre para su Hijo, que incluye a toda la filiación y a todas las expresiones de amor, sea solo la paz, entonces el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Y se van a dar cuenta que ya no tiene sentido pedir clientes, que ya no tiene sentido pedir que venda este día, porque yo ya no me identifico con este pequeño personaje. Esta parte comienza a cobrar total sentido. Y mis peticiones ya no son peticiones de este mundo. Son peticiones del ser del cual yo estoy siendo la embajadora, la ministra, la representante, y todas las peticiones de que regrese, que se vaya, que ya no tome, que deje de fumar. A veces yo o otra persona es que tengo que dejar de fumar. No, vos lo que tenés que pedir es santidad. Reconocer que tu Padre te ama. Todos los que hemos fumado hemos sentido esa sensación de por qué nos ponemos el cigarro a la boca. Un instante de ansiedad. Entonces dice, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa y Dios es la única causa. Esto es importante. Hay una sola causa, es el Padre. ¿Por qué? Porque ya saben que aquí hay una ley del karma. Ay, sí, hay una ley del karma.
Entonces a esta ley del karma se le llama causa y efecto. Es una ley. Claro, el ego tiene su propia ley de causa y efecto, que es lo que hagas, pues lo que hagas lo vas a tener que pagar mañana. Y entonces yo recuerdo cuando yo estaba en metafísica, que no está mal, sino que forma parte del proceso, no, pues yo estaba quemando karma. Primero, pues era por mis ancestros, como un año. El siguiente año, por el área laboral. Después, el siguiente año, por las vidas pasadas. O sea, nunca. Y yo decía, Dios, ¿y cuándo voy a terminar de quemar karma? Y en lo que estaba quemando karma por la vida pasada, ya llevaba un montón de cola de esta vida. Y entonces ahí cuando salgo, es una trampa del ego, el karma. Es una trampa del ego pagar por los pecados. Es una trampa. Entonces, acá hay una ley de causa y efecto que se llama karma. Cuando tú recuerdes esa ley, y es hermoso cuando vos oís a alguien, o al menos cuando a mí me sucede que yo escucho a alguien que habla del karma. Antes yo lo luchaba y trataba de dar la perspectiva de un curso de milagros, ahora ya no, ahora pues yo solo escucho y yo ya no opino. Pero es hermoso cuando la gente está hablando del karma y de que es que todo lo que cosechas, como en lo que sembras, vas a cosechar. Y entonces le fue mal en la vida por esto y el otro. Y el Espíritu Santo, con un eco precioso, así como cuando cae una piedra en el agua con unas ondas así, te recuerda y le dice a tu mente, cuando el otro está hablando así, como en película que mueve la boca, y te recuerda a ti y te dice, recuerda, hijo mío, que la única causa es el Padre y el efecto su Hijo. Y vos decís, claro, y no aceptas esto no se acepta desde ninguna perspectiva. Porque quien sembró dolor no fue Juan, ni fuiste tú, ni fue María. Era quien manejaba a esos cuerpecitos. Y si quien decidió endeudarse fue el ego, ¿por qué yo voy a pagar esa deuda? Entonces no voy a pagar. No, pero voy a aceptar que esa decisión no la he tomado yo. Esas decisiones las toma el ego. Y eso sí lo voy a aceptar, que en ese momento yo andaba bien feliz siendo la rehén del ego y no pues tomé unas decisiones, pero eso fue él que las tomó y me libero, Padre. Y el Padre amorosamente te va a dar para que pagues todo. Porque ya te va a enseñar la verdadera abundancia, te va a enseñar que tu abundancia no depende de tu trabajo, no depende, nosotros tenemos una idea de abundancia demasiado limitada, claro, desde acá, una idea de abundancia muy lineal, de yo recibo dinero solo como de 3 fuentes, si es que tenés suerte, ¿verdad? Si no, solo de tu trabajo. Imagínate una persona que cree que su abundancia solo viene acá o solo viene de acá. Que les digo que yo había vivido así. Tuvo el maestro que cerrarme estos 2 canales completamente para yo mirar que aquí habían otros. Que aquí habían otros. Por todos lados me llegaba el dinero. O me llegaba comida. O me llegaban palabras. O me llegaba certeza. Pero yo creía que solo eran estos 2. Entonces el maestro me lo cerró completamente. Y en ese instante comenzaron a abrirse estos canales. Eran tantos canales de abundancia que por los que yo podía accesar, tantas entradas a las que yo podía accesar,
Pero no, el ego solo te enfoca en tu lucha, en tu esfuerzo. Bueno, pero estamos hablando de la ley de causa y efecto. Perdonen que yo me paso otra cosa. Entonces, esta ley de karma es la ley del ego, ¿verdad? De causa y efecto del ego. Y acá hay una ley de causa y efecto también. ¿Cuál es la tuya? Porque aquí vas a cumplir la ley de causa y efecto. ¿Qué es esta? La vas a cumplir porque la vas a cumplir. O va a ser esta. Y vas a recordar cuando ay, los efectos de la mala decisión que tuviste al agarrar esa tarjeta de crédito y entonces vos tomaste esa mala decisión y vos no tenías que agarrar ese crédito y vos no tenías que haber hecho eso y vos no tenías que gastar en eso que no necesitabas y vos no tenías que haberte casado con ese marido y es que vos sabías que no podías parir otro hijo ya, es que vos sabías que tenías que tener otro hijo, es que vos sabías... Y en ese instante, que parece ser que tenés que recibir el resultado de la siembra, en ese instante es cuando recuerdas y dices, la única causa es mi vida. Ahora que termino. Leslie. Hola, dime. Ahorita escuchándola hablar sobre la ley del karma y el efecto, en donde se supone que si uno hace algo no indebido, pasa algo, ¿cierto? Me acordé, me llegó un pensamiento donde dice el curso de milagros que pudo uno haber pensado, dicho o hecho algo que Dios no hubiera hecho contra un miembro de su filiación, ¿cierto? Eso, si no estoy mal, lo dice el curso. Y que al hacer eso se produce culpa, ¿sí? Y por lo tanto uno proyecta la culpa al exterior. Pero yo escuchándola, entonces me puse, no sé si estoy entendiendo mal, yo escuchándola, entonces es como si sé que la causa y efecto, que es el karma, es del ego, entonces haber pensado, dicho o hecho algo contra un hermano, pues tampoco tiene ningún efecto porque vendría siendo ley del karma. ¿O cómo es? Te voy a explicar algo. ¿Cómo es que vos lo acabas de decir perfectamente textual como lo dice el curso? Ok. A ver, dicho, ok. ¿Quién dice acá? En este sistema, ¿quién dice? Acá, ¿quién hace? ¿Qué era la otra? A ver, dicho. Pensado, hecho. Dicho o hecho. Ah, ok. ¿Quién piensa? Pensado, dicho y hecho. ¿Quién piensa? En este lado, ¿quién dice, quién piensa y quién hace? Tu amiguito, el ego. Pero él se esconde detrás de Claudia, porque él no tiene que ser descubierto. Y entonces Claudia siente culpa, porque cree que fue ella la que dijo, la que pensó y la que hizo. Pero si eso no fue amoroso, nunca, para empezar, nunca es el cuerpo en sí, porque el cuerpo es neutro. Ya saben que siempre o dice el Espíritu Santo, o piensa el Espíritu Santo, o hace el Espíritu Santo. Claro, si estuviera acá y fuese amoroso. Pero si es conflictivo, entonces, ¿quién es quien dice? ¿Quién es quien piensa y quién es quien hace? Este muchacho. Ah, pero se esconde detrás de vos. ¿Por qué? Porque necesita que estés en culpa. ¿Para qué? Para que tengas un efecto y pagues. Y sintas dolor y tengas conflicto. La estrategia del ego es creer que quien hace eres tú. O sea, cuando vos, por ejemplo, tenés un pensamiento no amoroso, tú te sientes mal porque tú crees que sos vos. Pero nunca sos vos. Si ese pensamiento no es amoroso, es del ego.
esto no me pertenece. No, 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 no. Yo cuando llega un pensamiento tonto, estúpido, ridículo, de insultar, de qué feo, yo ya sé de dónde proviene, cariño. Y mira. Venga, Leslie, una pregunta. ¿Usted procesa la culpa o no? No, proceso la causa. Ya no llega la culpa. Obviamente esto forma parte de un proceso de entrenamiento. Para que ya no llegue la culpa, fue también un medio de sanación la culpa, mirar mi culpa. Por eso, la procesó. Y pagarla. Te voy a decir algo y estoy hablando de las deudas, porque mi problema en general ha sido el dinero. O sea, mi problema ha sido de que he tomado muchas malas decisiones con el dinero. Te voy a poner mi ejemplo en mi vida. Mis decisiones malas han sido con el dinero. Y no te imaginas cómo me permití esas decisiones. Me permití pagarlas tanto al punto de que yo aceptaba que mi hijo no tuviera para la leche, que mi hijo no tuviera que comer por mis malas decisiones, según yo. Me permití llegar al punto de que me iban a quitar mi casa porque yo tomé esa mala. Es como una cosa tan arraigada en nosotros, esa sensación de decir, yo tomé la decisión. No, nunca fuiste vos. Y es una arrogancia creer que sos vos. Y en el instante en el que el Padre te libera y te dice, nunca fuiste vos, qué maravilla. Gracias, Padre. Ahora, Cla, no permito nada de carencia en mi vida. Nada. Porque yo sé que no tengo que pagar por nada. Porque esa decisión, esas malas decisiones de endeudarme, de tarjetas de crédito, de invertir en 13 negocios. Yo no sé cómo mi mami, porque me apoyó en todos y en cada uno. O sea, la culpa de que acababa yo con el dinero y acababa con el dinero de mi mami y con el de mi papi y con el dinero que me daban. Y yo siempre tenía una idea genial de negocio que no funcionaba. Y después venía un proceso de culpa y un proceso de pagar por mis pecados y por pagar por esas decisiones. Hasta que un día, esto yo no sé cómo el Espíritu Santo, yo creo que es de cuando vos decís, esto no puede seguir, yo no puedo seguir en este conflicto. Recuerdo muy bien, y bueno, tú creo que leíste lo que escribí en mi autobiografía, en donde llegó un punto en el que le dije, ya no puedo seguir tan necesitada y carente de dinero. Ya no. Le conté al maestro los días. Eran 11 años o algo así, y se lo hice en días en los que yo no tenía, claro, digamos, no tenía satisfecho ni lo del papel higiénico que usaba, ni siquiera las cosas básicas. ¿Por qué era? Porque yo creía que había tomado malas decisiones y que yo aceptaba que tenía que pagar por ellas. No, esa decisión el maestro me enseñó que no la tomé yo. Era el ego, claro, que nos tiene topados, que nos tiene así, con la bota puesta al suelo. Y no vemos salida. Así es que el tema está en enterarnos. Y ahora, cada decisión que tomo con el dinero, la tomo con el espíritu tan claramente. ¿Sabes por qué? Porque antes yo creía que el dinero que me llegaba para los negocios era dinero que yo tenía que administrar. Permítanme. Niños, por favor. Estoy en clase. Ok. Entonces,
porque yo creía que los negocios eran algo en donde yo tenía que administrarlos, pero me enteré que no. Ahora yo sé que todo el dinero que me llega, Cla, es para darlo. No es mío. Todo el dinero que yo tengo, lo tengo porque alguien lo necesita o porque yo sé que yo lo tengo que repartir o porque yo tengo como que representar a Dios y, por ejemplo, arreglarme cosas que antes no hacía. ¿Me entendés? Como ni mi arreglo personal porque no alcanzaba. Ahora yo sé que represento al Espíritu, yo sé que represento a Dios. Entonces todo lo hago en función de esa representación. Y no te imaginas cuando siento, yo ya les he dicho, siento esa sensación de se va a acabar. De cuando el otro día la señora del súper, que el Espíritu Santo me decía, $3, dale, de propina. Y yo, no. Entonces, el tema es, y estas cuestiones, nosotros ya no podemos seguir pagando por eso. Porque esa decisión que tú, porque si me estás preguntando, sé que estás viviendo exactamente, o sea, algo muy parecido a lo mío, nunca las tomaste tú. Era el ego apoderado de tu mente. Y está ahí diciéndote, no, fuiste vos, no fuiste vos, nunca fuiste vos. Era él, porque ahí quien pensaba era él, porque quien decía era él, porque quien hacía era él. Y ya no se lo vamos a permitir. Bueno, sigo. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Ok. ¿Por qué era? Porque nos endeudamos, porque teníamos un montón de deseos. Por eso nos endeudamos, porque teníamos un montón de deseos. Ahora tenemos uno solo, unificado, y es la paz. Y teníamos un montón de necesidades. Y en la clase de esta semana, en una de las clases, el maestro nos decía, tu única necesidad es la verdad. Y en otra parte del libro te dice, tu única necesidad es la gracia del Padre. No necesitas nada más. Ni el papel higiénico, ni la pasta de dientes. Y vas a ver en la cotidianidad, les decía también en la clase, haciendo mi lista del súper, la leche, el papel higiénico, esto, y es hermoso cuando llega la voz del Espíritu Santo y te dice, qué maravilla que no necesitas eso. Lo que tú necesitas es la gracia de Dios. Y la reconoces y dices, sí, Padre, lo que yo necesito es tu gracia. Y nada más. Porque lo que tú necesitas es la gracia de Dios. Y quien va a cubrir lo que tu cuerpo necesite va a ser la gracia de Dios. Entonces, todo esto lo vamos a ir aprendiendo. Dice, pide esto y se te concederá. Dice, esa es tu voluntad. Entonces, tu única voluntad y tu único deseo es el mismo que el de tu Padre y es estar completamente en paz. Yo me enteré después de 13 negocios que yo no quería un negocio. Yo lo que necesitaba era estar en paz. Después de 5 tarjetas de crédito topadas, entendí que yo no necesitaba otra tarjeta o un refinanciamiento. Lo que yo necesitaba era paz. Y dejé de pedir el refinanciamiento, dejé de pedir clientes, dejé de pedir una nueva idea para una nueva empresa que funcionara, dejé de pedir eso y comencé a pedir una sola cosa y era paz. Yo necesitaba descansar, ya necesitaba descansar. Descansar de tanta miseria, o sea, la miseria nos trae tanto cansancio, tanto desgaste y necesitamos descansar de todo eso. Y por eso llega un punto en el que ya tu único pedido es paz.
y paz, y aunque el ego te diga, mira la tarjeta, ya vienen a quitarte la casa, ya te van a quitar el carro, en la cuota de acá, que el colegio de los niños, y te atormenta tanto y ya no escuchas nada, porque vos estás tan centrada en pedir lo que le pertenece al Hijo de Dios. Santidad, eternidad, verdad, dicha, júbilo y gloria. Aunque el ego te diga que vos lo que necesitas es pagar el agua y la luz. Entonces, te dice que pide esto y se te concederá porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Entendé que cuando no pedimos lo que en verdad nos pertenece, no nos oye. Por eso nos enojamos con Dios, porque es que no me escucha Dios. No le estás pidiendo a Dios, le estás pidiendo al ego vestido de Dios. Porque si le pedís ahora una cosa, mañana le pedís otra cosa, después le pedís por mamá, después le pedís por papá, después le pedís por tus hijos, después le pedís protección, después le pedís por el país, después orás por él. No, enfócate en un solo propósito, la paz. Y al momento en el que, porque en el momento en el que tú pides paz, estás representando a todos tus hermanos. Y no estás pidiendo paz para ti, estás pidiendo paz para el mundo. Entonces dice, cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte porque no hay nada que te pueda hacer daño. Y por lo tanto, no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe. Ok, entonces te dice, vean esto, todos los deseos que procedan del ego, pagar todas tus cuentas, parece un deseo tan bonito y parece un deseo tan justificado, pero es un deseo basado o fundamentado en la necesidad y eso es un deseo del ego, no de tu ser. Es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye una petición. Eso no es una petición. Es simplemente una negación en forma de petición. ¿Por qué? Porque a través de la necesidad, cuando tu petición está basada en la necesidad, estás negando que eres el Hijo de Dios. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma. O sea, al Espíritu Santo le valen tus cuentas, le valen la inseguridad que persigue a las personas que amas, pero no te contesta, porque él sabe que todo eso no existe, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. ¿Ven? ¿Por qué no contesta el Espíritu? Porque ahí no hay comunicación. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones, ok, vean acá el tú, cómo está escrito. Tenemos que fijarnos bien en la escritura del libro. Está en cursiva y está en mayúscula. Entonces, ese tú no es el personaje. Ese tú del que se está refiriendo es el Hijo de Dios. Entonces dice, tú, Hijo de Dios, en cambio, puedes pedirle todo, porque las peticiones que le haces a Él son reales. Entonces, vos estás pidiendo desde la representación del Hijo de Dios que eres o desde la pequeñez del personaje necesitado. Al proceder de tu mente recta, negaría el Espíritu Santo la voluntad de Dios. Es hermoso porque la paz, cuando pedís paz y tenés una petición verdadera de paz, de santidad, pero es que se te contestan así. Todo, constantemente, y es algo hermoso porque ahora que estoy haciendo lo del taller y todo eso, estoy viendo cómo estoy comprendiendo cosas que antes no entendía.
porque ahora todo lo que deseo, como está fundamentado en el amor y en la extensión, se va dando de una manera tan rápida, porque el dinero ya no lo quiero para mí, porque el dinero yo ya sé que me llega para darlo, porque yo ya sé que lo único que me pertenece es la dicha y la paz, que no me pertenece nada más y ni lo quiero ni me interesa. O sea, yo lo único que quiero es la dicha y la paz y eso no me lo puede quitar nadie. Entonces me regalan una casa y ya no estoy con la pena, y si la pierdo, y si la puedo pagar, y si esto, y si el otro, y si esto, no, porque no me pertenece. Es hermoso cuando sabes que nada te pertenece porque no tenés que pagar, no tenés que sentir vos esa responsabilidad que conlleva las cosas materiales. Entonces te dice, no te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad. Ay, sí. En tus peticiones de ayúdame a pagar esto, ayúdame, cuida a mis hijos cuando se van al colegio, cuando se van en el carro. Oh, Padre, cuida a mis hijos. Ay, cuida a mi mamá, cuida a mi papá. Gracias, Padre, por la comida de hoy. No, enfoca tu petición a una sola. O verdad, o santidad, o dicha, o júbilo y punto. Se acabó la oración. Pero con todo tu corazón. ¿Qué le dirías a alguien que se empeña en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener, ¿verdad? Tienes que tener el carro que quieres, tienes que tener la casa que quieres, tienes que tener que el cuerpo que quieres. Entonces dice, ahí la creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio de creación. Ok, tú tienes que estar fundamentado en ser, no en tener. Y cuando tú eres, entonces vienen las cosas a ti. Pero no es tener, es ser. Y entonces te dice, Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. El Padre no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de algo externo. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello, pero sí requiere aceptación. Ok, ¿qué es lo que tú estás? Aquí viene la pregunta maravillosa de todo este epígrafe. ¿Qué es lo que tú estás aceptando en tu vida? O bueno, en tu experiencia, porque esto no es vida, ¿verdad? ¿Estás aceptando los cobros? ¿Estás aceptando las deudas porque crees que vos tomaste la decisión? ¿Estás aceptando el conflicto porque crees que vos gritaste? No, nunca fuiste vos, no tenés por qué aceptarlo. De hecho, tu poder reside en no aceptarlo. Ya no nos podemos seguir dejando engañar por el ego. Quiere esconderse detrás de tu personaje, pero ya su cuentito y su show y su juego se acabó. Y ahora comenzamos a aceptar solo la verdad y solo lo que Dios creó para ti y nada más. Y nos vamos a centrar ahí y vamos a ser completamente invulnerables, vamos a poner los cimientos y cuando llegue el ego y te recuerde, vos tomaste esa mala decisión, le vas a decir, hey, vení para acá, no fui yo, fuiste vos que me tenías aprisionado como rehén, pero yo ya no soy tu rehén y esa decisión no la tomé yo. Mi padre ya decidió que yo fuera feliz y eso es lo que yo voy a aceptar, lo que Dios quiere para mí, no lo que tú quieres que yo pague. Entonces, ahora esta es la cuestión. ¿Qué estás aceptando tú en tu experiencia? ¿Estás aceptando el conflicto? ¿Estás aceptando
la carencia, la necesidad. ¿Qué estás aceptando? Ya no podemos seguir ahí. De hecho, ya estamos hartos de estar ahí. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarías interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. Ok, cuando tú aceptas que vos tomaste la mala decisión, estás negando al amor. ¿Por qué? Porque la única decisión tomada verdadera en todo este tema es la del padre hacia su hijo. Y él decidió que su hijo fuera eternamente amado y decidió que fuera eternamente protegido, eternamente cuidado, eternamente. Eso es lo que tú tienes que aceptar. Lo que Dios designó que fuera su hijo. Pero aquí sucede algo, que voy a aceptarlo para todos. Y es lo que no queremos. Porque yo quiero estar bien, pero todavía quiero que el otro pague por lo que me hizo. Entonces, te dice que no puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste. Y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Ok, no importa, fíjense esto. Por más que querás, no vas a poder cambiar ser el hijo de Dios. No importa que vos te querás sentir pequeñito y te querás seguir sintiendo acá. No importa, no puedes cambiar la ley de que esta sea tu realidad. ¿Cuánto tiempo vas a seguir aquí? Topado con el ego, creyéndole. ¿Cuándo de verdad vas a agarrar el poder de decirle basta ya? Ya no voy a ser tu red y ya no me voy a creer tus mentiras. Entonces, la ley de que tú eres el hijo de Dios y de que todo te pertenece, no es una ley que vos tengas que decidir sí o no. Esa fue una ley que fue creada para ti, no fue creada por ti. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Claro, cuando negamos el amor, cuando negamos la totalidad, cuando negamos todo esto, que es nuestra verdadera herencia, sentimos miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque es imposible, puede convertirse en una obcecación. Dice que la obcecación es una dificultad que impide a una persona razonar las cosas o darse cuenta de ellas. Ok, o sea, vos no lo vas a poder razonar, pero eso no quiere decir que no sea real. A pesar de que ese no es realmente tu deseo, mas examina el resultado de esta extraña decisión. Aquí hay un tema. Hay una decisión que Dios tomó por ti. Él decidió que su hijo fuese uno con él eternamente y que sería completamente amado. Vos has tomado miles de decisiones equivocadas. Vos, ¿verdad? Entre comillas. Ahora te pongo una opción. Te cambio ahora mismo todas tus decisiones. Fíjate esto, te cambio todas las decisiones que has tomado en tu vida. Todas. Está aquí el Espíritu Santo para que se las entreguemos todas. Y Él te va a dar una sola. Y es la que el Padre decidió para ti. Y es que tú serías uno con Él eternamente, que Él te iba a cuidar, que Él te iba a amar y te iba a dar absolutamente todo. Eso sí, tú de aquí en adelante nunca vas a poder tomar una sola decisión en tu vida. Nunca. Porque la única decisión que tú necesitas, ya Él la tomó para ti.
¿Aceptas este intercambio o sigues tomando decisiones? Hay una sola decisión. Y de aquí en adelante tú no tomas ninguna decisión. Solamente recuerdas la que el Padre tomó para su Hijo. Y es que fuese eternamente feliz, eternamente amado, eternamente cuidado, eternamente santo. Bienvenidos a la felicidad. Hoy te vas a quedar descansando. Ya las decisiones han sido entregadas al Padre. Esas que creíste haber tomado mal, quedan entregadas al Espíritu y Él a cambio te da una sola. Es la que te va a acompañar de ahora en adelante. Entonces te dice que cuán real puede ser. Ay, bueno, permítanme que ya me perdí donde estaba. Más examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, ahí está. No deseamos eso que creemos que deseamos. Lo único que deseamos es paz. Es que nunca fue creado, y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? Dios en su dedicación a ti, y ahora quiero por favor que cerremos los ojos y vamos a recordar esto con todo el amor, con toda la dicha, el júbilo de nuestro Padre, que te dice el Maestro Jesús. Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera no habría sido creado perfecto. La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí, privan a la realidad de todo significado y la realidad es significado. Recuerda pues que la voluntad de Dios es posible ya y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Di por lo tanto, Cristo está en mí y donde Él está, Dios tiene que estar, pues Cristo es parte de Él. Amén. Ok, bueno, entonces, qué maravilloso porque ya no hay decisiones que tomar, no hay un montón de deseos, hay un solo deseo que es la realidad de nuestro ser y hay una sola decisión que es la que el Padre ya tomó y es la única decisión vigente en nuestra experiencia de ahora en adelante. ¿Ok? Gracias por esta hermosa clase, nos seguimos viendo y pues seguimos estudiando la próxima semana y aceptando los regalos de Dios que son verdaderamente bellos, eternos, amorosos, que nos recuerdan tanto que somos eternamente amados. ¿Ok? Leslie. Dime. Leslie. Dime. Entonces, cuando el ego me ataque con todas mis falsas recuerdos ideas de lo que crees haber hecho. No te preocupes porque el Espíritu te va a traer la respuesta en ese instante. Ahorita hemos hecho esto para que ya Él va a ser el que te va a traer el recuerdo.
de que solo hay una causa que es el padre y el efecto su hijo que él ama. Aquí no hay más. ¿Qué efecto puede tener un hijo eternamente amado? Ninguna. Más que el amor. No hay karma, no hay pecado, no hay nada de eso. Esos son los inventos tergiversados que el ego se inventa para existir. Pero ya no más. Así es que la decisión, la única verdadera y la única que tiene validez, ya la tomó el Padre. Y fue que tú tuvieses todo, todo. No podemos aceptar nada que no sea así. Cuando venga que se acerca la carencia, no. Esto no es la voluntad de Dios para mí. Él ya decidió que yo fuese eterna, que yo fuese llena de amor, de dicha. Ahora eso sí, el maestro te va a enseñar que tampoco lo que llegue a ti te pertenece. Que lo único que va a ser tuyo va a ser la dicha y la paz. Antes querías dinero porque querías tenerlo vos. Y ahora no, se te va a dar para que se lo des al hijo, para que lo repartas. Él te va a decir cómo vas a repartir el dinero. Para eso estamos nosotros acá. Cómo vas a repartir los bienes, cómo vas a repartir el dinero, cómo vas a repartir todo lo que te llegue. Y te vas a dar cuenta que te vas a querer quedar con algo y amorosamente vas a recordar, no, no es mío. ¿Ok? Así es que bueno, gracias, una noche más de amor, de dicha, de paz, para pasar un fin de semana lleno de júbilo. Así es que, y libres de deuda. Yo creo que hoy todos nos vamos a sacar. No fui yo la que me endeudé, no fui yo, nunca fui yo. Así es que a esperar a que los torrentes de abundancia comiencen a caer, porque nuestros hermanos lo necesitan. No por nosotros, sino que porque el mundo necesita saber que Dios lo ama. ¿Ok? Así es que, chicos, bye bye. Descansen. Gracias. Buenas noches a todos. Bye. Chao.